Hola, hoy voy a compartir una, una conferencia que hice en la universidad. Fue mi primera conferencia. La hice en, en mayo de 2001. Justo después de terminar la carrera. Espero que os resulte interesante. Voy a compartir una conferencia que hice en la universidad. Fue mi primera conferencia, la hice en mayo de 2001, justo después de terminar la carrera. Espero que os resulte interesante. Dicha conferencia la hice junto a Javier, Diego y Jesús, compañeros míos de la ADUAB, Asociación de Discapacitados de la Universidad Autónoma de Barcelona. Para poder intervenir en ella yo escribí un texto y mi compañero Diego lo leyó en voz alta con el sistema Braille. El texto decía así: sobre la integración y la autonomía personal dentro de la universidad. Hola, me llamo Manolo Martínez Fernández. Y soy desde el pasado mes de febrero de 2001, un recién licenciado en Derecho, y actualmente estoy haciendo prácticas en un despacho de abogados en la localidad de Barberá del Vallès. La diferencia con respecto a mis compañeros de promoción, es que yo tengo una parálisis cerebral infantil de nacimiento, es decir, dificultad en el movimiento y el habla, por una falta de oxígeno al nacer. Es una lesión que provoca la muerte de ciertas neuronas. En mi caso solo es una alteración de control motriz, pero según sea la magnitud de la lesión y la zona del cerebro afectada, también puede haber y provocar una afectación de tipo psíquico y sensorial en algunos casos. Debo reconocer que debido a mis problemas motrices no sabía muy bien cómo me iría en la facultad, ni cómo sería la actitud de los profesores ante mi discapacidad, y sobre todo ante mi dificultad en el habla, pues mi situación no era una típica paraplegia o una ceguera, donde aunque tengan sus problemas, en verdad la persona puede comunicarse y hacerse entender con total normalidad. Recuerdo que tenía ciertas dudas y temor a medida que se acercaba el primer día de clase, aunque la sola idea de poder llegar a la universidad y estudiar Derecho, tras 4 años de instituto, ya me tranquilizaba, pues era parte de un propósito y una meta que estaba consiguiendo hacer realidad por mí mismo. Los temores iniciales fueron desapareciendo gracias a la ayuda, al soporte y al apoyo del programa PIUNE que tiene la universidad, Programa de Integración de Universitarios con Necesidades Especiales, donde los objetores de conciencia y los voluntarios y voluntarias me acompañaban para ir a hacer fotocopias de los apuntes de los compañeros de clase, los cuales, nunca mostraron ninguna reticencia en dejármelos. También me acompañaban para ir a hablar con los profesores, en los exámenes o para realizar cualquier otra gestión que tuviera que hacer en el campus universitario. El PIUNE, quizás en un primer momento ejerció un papel un poco paternalista y de hermano mayor, pero creo que era lo correcto para que yo cogiera confianza en mí mismo y posteriormente pudiera reconocer y superar límites y llegar a poder hacer las cosas yo solo. Por ejemplo, al principio necesitaba a los objetores o voluntarios para realizar cualquier acto administrativo como solicitar un cambio de grupo, pero poco a poco el personal de secretaría se fue acostumbrando a mi forma de hablar y mis movimientos, hasta el punto que ya podía hacer gestiones yo solo, de forma autónoma como el resto de estudiantes, sin necesitar al personal del PIUNE. Tras experiencias como esta, ahora considero que la clave de todo, y para ser aceptado por la sociedad en general, está en darte a conocer, mostrarte tal como eres, y que la gente vea por sí misma el tipo de discapacidad que tienes, y de que a pesar de ello puedes hablar y llevar una vida activa y normalizada como los demás. Respecto a la integración social, quizás hay gente que solo la asocia al hecho de estudiar en colegios normales, y eso evidentemente es muy importante pues se aprende más rápido y mejor, pero yo creo también que la integración de los discapacitados debe ser un concepto mucho más amplio. Creo que debe ser sinónimo de reconocer y aceptar a toda persona como lo que somos realmente todos, es decir, llegar a ver que en verdad todos somos personas con nuestras propias capacidades, características y también con los mismos derechos y obligaciones,
al margen de limitaciones físicas y psíquicas que también todos las tenemos. Por eso, yo creo que para ser aceptados debemos salir a la calle sin miedos, y hacernos visibles a los demás, para que vean progresivamente que podemos hacer muchas más cosas de lo que pueda parecer. También debemos dar ejemplo y exigir un trato igualitario, pues todos somos personas y es un derecho constitucional. Además, la integración no solo favorece el desarrollo integral del minusválido, sino que también ayuda al desarrollo de toda la sociedad en general, pues hace reflexionar y madurar a la gente, viendo que existen otras realidades sociales diferentes a la suya, lo cual hace adquirir valores positivos de respeto, empatía, solidaridad, y así ser conscientes todos de que vivimos en un entorno social que cada vez es más diverso y enriquecedor. En mi opinión, el hecho de salir a tomar unas cervezas con amigos o familiares, el bajar a comprar al supermercado de la esquina, o alquilar una película de vídeo en el videoclub y conseguir hacerte entender como una persona más, o coger el transporte público, para mí eso ya es la verdadera integración social, pues así es como consigues que los demás realmente se acostumbren a tu diversidad funcional y te traten como aún más. Y puedo decir que cuando consigues superar tus límites y hacer algo que parecía imposible, uno se siente francamente muy bien, se siente normal. Al final ves que en realidad todo está en la actitud personal y las pequeñas cosas cotidianas, son las que hacen posible la integración, y eso contribuye también a que desaparezca el concepto y la idea generalizada y tan desafortunada que había hace años sobre la discapacidad, pues cuando yo era pequeño entre los años 70 y 80 recuerdo que las calles aún no eran accesibles, y los discapacitados en silla de ruedas no podían salir solos a la calle, estaban casi condenados a permanecer encerrados en casa como si fueran un lastre, una vergüenza o incapaces de hacer algo positivo en la vida. Realmente esto era fruto de una determinada época política alimentada por el desconocimiento, la gente ignoraba los servicios y las posibilidades de rehabilitación, y por eso la discapacidad se vivía como una desgracia sin solución, la cual, había casi que ocultar o alejarse de ella, pues se concebía como algo triste, feo, malo, o incluso quizás contagioso. Afortunadamente desde principios de los 90 todo esto empezó a cambiar mucho, las calles, colegios y universidades se hicieron accesibles, y las mentalidades se empezaron a abrir y evolucionaron a mejor. Personalmente no creo que haya una fórmula mágica para la integración universal e idílica de todos los discapacitados, sino que en verdad todo depende de cada uno, de su actitud y fortaleza de cada persona y de cada familia en la lucha por su propia integración social. El problema es que no todos tienen las mismas oportunidades, apoyos y fuerza para reivindicar esa normalidad a la que todos tenemos derecho. En estos casos creo que los profesores, fisioterapeutas y demás personas que trabajan en la rehabilitación integral del colectivo, son los que deberían promover más la idea de lucha y constancia diaria por la total integración, pues con los conocimientos y medios técnicos adecuados y actuales, como ordenadores, programas de voz, sillas de ruedas eléctricas, ya se puede conseguir y mejorar notablemente la calidad de vida y la autonomía de las personas. También quiero hacer una reflexión sobre las personas con discapacidad psíquica, donde es muy necesaria una atención y educación más intensa, necesitan un acompañamiento y seguimiento constante para que realmente puedan aprender, paso a paso, y desarrollen sus capacidades y consigan su propio desarrollo integral y tener una vida adulta y responsable, como todos. En este sentido recuerdo de pequeño en el parque que los niños con síndrome Down, tenían un comportamiento y un lenguaje muy básico y brusco, parecían siempre enfadados por todo, no sabían esperar su turno en los columpios, y chillaban dando patadas cuando los padres no les compraban lo que querían del kiosco. Sin embargo en los 90 también se fueron integrando en colegios normales, y como me decía mi sobrino Jordi, su amiguito Manel era un niño con Down, y aunque hacía cosas más fáciles que el resto de la clase, en verdad era un niño listo y también aprendió a leer, a escribir, sumar, restar, multiplicar y demás conceptos básicos de la educación primaria, y además su aspecto y su comportamiento era muy correcto y ya no tenía nada que ver con los niños de las generaciones anteriores, que eran recluidos y aislados en coles especiales, alejados de los estímulos y de la realidad social. La lectura final de todo esto es que, la educación, la constancia y la actitud positiva y sin miedos, es la clave para conocer y que te conozcan de verdad. Y así poder hallar la información y la ayuda necesaria para poder superar los obstáculos y alcanzar tus metas en la vida.